Profesor, en la técnica, el arte del grabado, es un arte que nos remonta a 200 años atrás prácticamente, y hay un artista, Francisco de Goya, un artista español que prácticamente sobresalió en esta técnica de grabado y se lo puede considerar como un adelantado de su época y que se lo considera como el padre del arte contemporáneo, que tanto en la pintura como en el grabado sobresalió en su producción artística. Cuéntenos qué es el arte del grabado. Bueno, mira, la verdad que te referís, digamos, a Francisco de Goya y Luciente, ¿no es cierto? Que claro. es el gran grabador español que trabajó sobre, digamos, chapa y sobre una cuestión que tenía que ver con una matriz que se podía reproducir hasta el infinito. Pero, digamos, la obra de él es muy interesante porque está llena de ideas, ¿no es cierto?, que es lo que él aporta, es decir, a la imagen le aporta las ideas sobre todo de un mundo que ya hoy no existe, prácticamente hablar de la tauromaquia o hablar de, digamos, los desastres de la guerra precisamente napoleónica de 1800, claro, ya han pasado, ¿no es cierto?, pero las imágenes de él perduran porque tienen una línea, un juego, digamos, dramático muy, muy importante. El grabado tiene una cuestión que tiene que ver mucho con la artesanía, con la construcción de la mano y la mente. Es decir, porque uno tiene que trabajar una matriz, tallar una matriz, y a partir de la matriz después se hace la reproducción, la imagen, que es lo que aparece, digamos, y que el público ve. Pero, digamos, también tiene otra cuestión que tiene que ver con la reproducción en espejo, es decir, que todo lo que está a la derecha pasa a estar a la izquierda. Y esto es un trabajo mental que ayuda muchísimo a reflexionar sobre cómo se ven las imágenes. El artista tiene que tener, por supuesto, resuelto en su mente todas estas cuestiones que hacen a la técnica. Y cuando usted hablaba de un original, podemos hablar de varias técnicas como el agua fuente, el agua tinta, la punta seca, pero la litografía creo que es la más popular o la más practicada. Bueno, no, o sea, la silografía es la más popular porque es la madera la que prácticamente predomina. Y en lugares donde no tenemos prensa, como aquí, por ejemplo, que hay pocas prensas, o digamos, la forma más, digamos, de hacer, digamos, la reproducción es a través de la cuchara, así de técnicas muy artísticas que, digamos, son artesanales puras, ¿no? Y, digamos, también la posibilidad de que la copia múltiple, que es una de las características del grabado, por lo cual se ha hecho popular y prácticamente ha servido también como corriente, digamos, social para la distribución de las imágenes y sobre todo lo que ayudó muchísimo a la imprenta, porque muchas de las reproducciones silográficas aparecían en los diarios en la época de 1800. Y usted tiene un taller a cargo acá en Formosa donde asisten a hacer esta práctica artística a través de esta técnica. Sí, estamos trabajando con un taller, digamos, que se llama Gráfica Experimental y que está en el Galpón C de la Costanera. Es de la Subsecretaría de Cultura y funciona los días martes de 16 a 18. Es un taller que lo hacemos con Alberto Alén, que es otro grabador importante de la ciudad, ahí, y que asisten aproximadamente unos 12, 15 alumnos, y que pronto estaremos con una primera muestra de la producción de ese taller, que por suerte, digamos, se ha estabilizado y, digamos, tenemos gente que nos acompaña siempre. Bien, profesor, y esta técnica requiere, como cualquier otra, o este desarrollo artístico, requiere una disciplina, una formación de la mano del grabador, ¿no es cierto? Y sí, eso sobre lleva todo en especial del dibujo. Que el grabado se prende mucho más del dibujo que la pintura. O sea, es una cuestión que tiene que ver más con la línea, con las texturas, con las calidades que produce
la chapa o la madera o lo que fuera, ¿no es cierto? O sea, sobre lo que uno hace su matriz. Entonces directamente tiene que trabajar mucho la línea y es interesante que, digamos, aquellos que tienen capacidad para el dibujo van a estar muy cómodos dentro del grabado también. Claro. Y lo que pensaba, profesor, cuando la matriz está hecha, podemos hacer copias infinitas, como usted dijo, pero llega un momento que a lo mejor esa matriz se rompe o alguna parte o algún fragmento se deteriora, ¿hay una capacidad de restaurar esa matriz o hay que volver a hacer una matriz nueva? No, generalmente se hace por serie, ¿no es cierto? Claro. Y si uno hace una matriz, está pensando ya que puede trabajar 10, 15 estampas y ahí queda. O sea, o si tiene necesidades comerciales, a lo mejor puede llegar a más, pero generalmente para la parte artística, con 5 o 6 estampaciones ya es importante. Es suficiente. ¿No? Yo, por ejemplo, todas mis series Sí. están hechas entre 3 y 5 estampas, no más. O sea que trabajo para eso, o sea, no para una reproducción infinita. Claro. Industrial, digamos, pareciendo ser industrial, claro. Pero se ha dado el caso en que hemos puesto nuestras imágenes en los diarios y hemos hecho 500 estampas, claro, sin ningún problema. Y una vez que la matriz, digamos, ya cumplió su función, ¿se desecha o se la guarda como algo, como un baluarte? Bueno, importante? Eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Generalmente yo las como desecho directamente la imagen, les hago una cruz para que no se puedan reproducir, porque entonces sí sabemos que son las 5 estampas que dice y nada más. Pero hay algunos otros que la guardan y que las tienen y que vuelven otra vez a reproducirla varias veces. El caso, por ejemplo, de las obras de Goya, que vos decís, claro, hay todavía algunas matrices que están dando vuelta y que todavía aparecen algunas obras que dicen de Goya, pero que él ni se dio cuenta que las había hecho. O sea, hay una tipo falsificación en cierto No es sentido. Falsificación, sino no, que es reproducción de la imagen esa. Ah, ¿no? Reproducción, o sea, alguien que lo hizo. Lo vuelve a trabajar. Lo vuelve a trabajar. Profesor, usted tuvo un evento importante en Asunción, que se inauguró una librería con su nombre importante en Asunción. Sí, Cuéntenos un poquito. Yo estuve trabajando muchos años en Asunción, o sea que iba todas las semanas y entonces en reconocimiento y mérito a eso parece que digamos pusieron a la librería que está en la Escuela de Arte y que es muy importante para los alumnos porque ahí se hacen las tesis doctorales, claro, y todo ese tipo de cosas. Le han puesto el nombre mío y me han invitado a que participe y que esté con ellos asesorándolos y estando allá. Fue una muy linda iniciativa de la Escuela de Arte, que valoro mucho también porque me han puesto también como uno de los profesores que han influido, digamos, en la formación de los chicos. Un gran reconocimiento, ¿no? A su formación, sí, y a lo que usted entregó a ese lugar también y sigue entregando hasta el momento, y lamentablemente podemos seguir hablando, pero el tiempo se nos va, profesor, y quería cerrar este segmento diciendo a las personas que a lo mejor tienen interés en experimentar con el grabado. Sí, mira, te cuento que el taller está abierto, o sea, es un taller que es experimental, que pueden ir una clase, pueden ir 10 clases o pueden estar anotados todo el año. O sea, eso no quiere decir de que le quite validez a los que pasan por ahí. Claro. Lo interesante es que se enteren cómo es y cómo funciona el grabado, porque la idea nuestra de esto es recuperar el grabado en Formosa, que se había perdido bastante. En una época hubo mejores grabadores y más fuertes grabadores, entre ellos, por ejemplo, a Martín Albornoz, Hugo Gamarra y Alén, que está ayudándome en la cátedra, pero digamos porque precisamente no hay un lugar donde reunirse, donde trabajar esto, había quedado un poco en desuso. Yo con la ida a Asunción estaba asumiendo más la cátedra en Asunción que acá. Claro. Ahora he vuelto y estoy más acá que allá, así que es bueno recuperar eso. Ojalá podamos recuperar el espacio grabado, pero también de la pintura, del museo, que muchas veces hablamos, que hoy no tenemos ya tiempo para hablar del Museo de Bellas Artes en Formosa, pero seguramente en otra oportunidad, profesor, estaremos hablando. Claro. Y yo muy agradecido de su tiempo que nos entrega, que nos brinda, que nos visita acá, y bueno, disculpe
las situaciones, pero bueno, muchas gracias por su tiempo y su dedicación aquí a este segmento de arte y cultura. Bueno, cuando quieran estoy para responder a las preguntas, o sea que estamos a disposición. Seguramente en otro momento vamos a seguir hablando de este tema de las artes visuales en Formosa. Y bueno, ¿Cómo no? Muchas gracias, profesor. Hasta cualquier momento. Gracias al espacio, y me alegro que haya un lugar interesante donde hablar de arte acá en Formosa. Muchas gracias, profesor. Victoria Sol, nos despedimos, sí, y de nuestra audiencia gracias. También nos despedimos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Nos Muchas vemos gracias. la próxima semana, profe. Muchísimas gracias.